Hola nuevamente a todos y a todas. Comenzamos con la unidad temática número 6, corrientes y tensiones sinusoidales en régimen permanente. Hasta ahora hemos analizado circuitos eléctricos en corriente continua y en esta unidad se sientan las bases que les permitirán analizar circuitos en corriente alterna. Los contenidos de esta unidad son los que acá se describen: corrientes alternas, nociones sobre su generación, corriente sinusoidal, valores medio y eficaz, fasores y diagramas fasoriales y representación de funciones temporales mediante fasores. Sus objetivos es que se familiaricen con las características de una forma de onda sinusoidal, que sean capaces de determinar la relación de fase entre dos formas de ondas sinusoidales de la misma frecuencia, que entiendan cómo se calculan los valores medio y eficaz de cualquier forma de onda y fundamentar la introducción del método fasorial al análisis en corriente alterna. Como veremos, los fasores proveen un medio sencillo de analizar circuitos lineales excitados por fuentes sinusoidales. Antes de comenzar, mencionaremos algunas de las principales ventajas de la corriente alterna frente a la corriente continua. La corriente alterna presenta ventajas decisivas en relación con la generación y con el transporte de la energía eléctrica. Los generadores y motores de corriente alterna son más económicos, eficientes y menos complejos. La tensión en corriente alterna se puede elevar o reducir de manera simple mediante transformadores. La energía se puede transmitir a largas distancias con altas tensiones y relativamente pequeñas corrientes. Todas estas ventajas de la corriente alterna obviamente van a ser desarrolladas no solamente en esta materia, donde veremos sus principios, sino en materias del ciclo superior. Vamos a usar mucho los números complejos. Esta diapositiva es simplemente una revisión, porque ustedes ya han trabajado con números complejos. Sin embargo, me he encontrado a lo largo de los años con que suelen olvidarse algunas cuestiones. Por eso, en esta diapositiva tenemos las distintas formas de presentación, rectangular, polar y exponencial, que son las que más nos interesan, en particular la forma polar, cómo la fórmula de Euler relaciona la forma exponencial con el coseno y el seno, en la parte real y la parte imaginaria, cómo calcular el módulo z, la fase phi, qué relación hay entre x y, o sea, las proyecciones del módulo sobre los distintos ejes y la representación en un diagrama. Insisto, esto es bueno que lo tengan bien en claro porque es una herramienta que deben manejar con seguridad. Aquí tenemos una representación muy elemental de un generador de corriente alterna, el más básico de todos. Una espira está girando inmersa en un campo magnético uniforme. A medida que gira, su superficie abarca mayor o menor cantidad de líneas de campo y de esa manera la tensión inducida entre sus bornes va variando desde 0 hasta un máximo positivo, pasando nuevamente por 0 hasta un máximo negativo y así repitiéndose a medida que va girando. En definitiva, entre el máximo y el mínimo, la tensión instantánea inducida será función del ángulo que forma la posición de la espira, que es proporcional precisamente al coseno de ese ángulo, como se aprecia en la figura. Este simplemente es un GIF que estaría mostrando cómo está girando la espira y cómo cuando queda paralela a las líneas de campo la tensión inducida tiene que ser nula, ya que no abarca ninguna de ellas, y como cuando queda perpendicular abarca el máximo, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. El generador de corriente alterna es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El generador básicamente se compone de dos partes, una parte externa o estator, que está quieta, una parte interna o rotor, que gira con determinada frecuencia o con determinada velocidad. A medida que los polos de este rotor, en este caso tenemos dos polos norte, dos polos sur, van pasando frente a la bobina, como se muestra en el desplegado, la bobina comienza en A, B, C y termina en D, va induciendo tensiones en ella según la ley de Faraday, que dice que
la tensión inducida es igual al número de vueltas de la bobina por la variación del flujo magnético en función del tiempo. Michael Faraday fue un físico y químico británico. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Me permito en este momento una pequeña digresión. Cuando hablamos de una máquina eléctrica cuyo principio de funcionamiento se basa en lo que recién veíamos, da lo mismo si se trata de una máquina pequeña, acá tenemos el rotor de un motor eléctrico, o el de una máquina gigantesca, acá tenemos el rotor de un generador de una central hidroeléctrica. Lo que quiero destacar que en ambos casos, más allá de consideraciones tecnológicas, el principio de funcionamiento es el mismo. Volviendo al tema que nos ocupa, una tensión continua es, como sabemos, bastante aburrida. En todo instante su valor instantáneo es exactamente el mismo, mientras que una tensión alterna varía su valor instantáneo a medida que transcurre el tiempo, siguiendo por lo general la forma de una función sinusoidal, como se puede apreciar en la figura. Pues bien, ¿cómo definimos entonces una corriente alterna? En primer lugar, tiene que ser una función oscilante, es decir, que su valor oscile alrededor de otro determinado valor que puede ser cero o distinto. Tiene que ser periódica, es decir, debe repetirse a intervalos regulares. Y tiene que tener un valor medio igual a cero, es decir, el área neta es igual a cero. Entonces, si cumple estas tres condiciones, estamos en presencia de una corriente alterna caracterizada porque la magnitud presenta un tipo de variación cíclica y oscila en forma sinusoidal. Para llegar a conocer bien a una corriente alterna, tenemos que hacer varias definiciones. Comencemos con el periodo, que es el valor mínimo que separa valores recurrentes de la onda. Por ejemplo, en la imagen, un periodo transcurre entre A y B. ¿Qué entendemos por valor recurrente? Es aquel valor que no solo es igual, sino que además presenta la misma pendiente o tendencia. Por ejemplo, dijimos que A y B eran valores recurrentes. En ambos casos, la función vale 0 y está creciendo. Mientras que J no es recurrente con A con B porque, si bien también vale 0, está decreciendo. J en todo caso sería recurrente con el punto K. La amplitud es el valor máximo positivo o negativo de la magnitud, ya sea tensión o corriente que estemos manejando. Un ciclo es un juego completo positivo y negativo de valores de una cantidad alterna, es decir, un ciclo va desde A hasta B en la imagen, por ejemplo. Y la frecuencia angular, que se mide en radianes sobre segundo, es el cambio en el ángulo de rotación por unidad de tiempo en un sistema rotativo o en un sistema oscilante, como es el caso nuestro. En este caso, la función que tenemos representada es una función expresada por seno de omega t, donde omega es la frecuencia angular en radianes sobre segundos, t es el tiempo en segundos, y por lo tanto el producto nos queda en radianes, que puede ser afectado perfectamente por la función seno. Continuando con las definiciones, tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos por segundo, se mide en Hertz, unidad que lleva su nombre en homenaje al físico alemán que descubrió el efecto fotoeléctrico y la propagación de las ondas electromagnéticas. Habíamos visto en un esquema anterior, que acá se representa en la parte de arriba de la diapositiva, un generador de 4 polos, o lo que es lo mismo, 2 pares de polos, y podemos relacionar estas expresiones haciendo que para una máquina de p polos la frecuencia sea igual al número de polos por las vueltas por segundo sobre 2, siendo igual esta expresión a la unidad ciclos por segundo. El periodo t es la inversa de la frecuencia, por lo tanto f es 1 sobre t en ciclos sobre segundos, el periodo se mide en segundos, y la duración de un ciclo para f igual 50 Hz saldrá de calcular 1 sobre 50, es decir, 20 milisegundos. A medida que el número de polos aumenta para una misma frecuencia, la cantidad de vueltas por minuto disminuye. Y además, por cuestiones constructivas, el generador será más grande. Aquí tenemos distintos valores para 2, 4, 16 y 80 polos.
que es el caso de la represa de Salto Grande. Hemos tomado como ejemplo la represa de Salto Grande y acá tenemos una imagen de su nave central. Debajo de cada uno de esos pulpos que vemos ahí en color naranja tenemos generadores que son movidos por la fuerza del agua que circula más abajo impulsando las turbinas. Finalizando con las definiciones, tenemos la de la forma de onda, que es simplemente la forma de la curva que resulta al dibujar en una gráfica, tomando como ordenadas los valores de la función y como abscisas el tiempo o generalmente los radianes o grados. Es común ver en el eje de abscisas que dice omega t, precisamente omega es radianes sobre segundos, t es segundos, así que lo que tenemos en el eje de abscisas es la representación de los radianes. En tanto, la frecuencia angular, omega, un ciclo completo, cuando es barrido un ciclo completo tendremos 2 pi radianes, t es el periodo, como mencionábamos antes, o sea el tiempo en que se efectúa ese ciclo completo, por lo tanto la frecuencia angular o velocidad angular eléctrica omega es 2 pi sobre t, o lo que es lo mismo, dado que la frecuencia es la inversa del periodo, 2 pi f radianes sobre segundo. Debemos hacer una diferencia o una aclaración con respecto a la velocidad angular eléctrica y la velocidad angular mecánica, ya que mientras el rotor da una vuelta, y sería la velocidad angular mecánica igual a 1, se generarán P sobre 2 ciclos de la magnitud eléctrica. Es decir, que si un generador tiene un par de polos, o sea 2 sobre 2, 1, tendremos que la velocidad angular eléctrica y la velocidad angular mecánica coinciden. Si el generador tiene 2 pares de polos, en el tiempo que el rotor gira una vuelta, mecánicamente hablando, aparecerán 2 ondas sinusoidales completas, y así sucesivamente. Comenzamos entonces con la parte más interesante de este tema, que relaciona, como vamos a ver, los sinusoides con los fasores. Siendo que un sinusoide o una sinusoide es una señal que tiene la forma de la función seno o de la función coseno indistintamente. Vamos a hablar en general de corriente alterna, porque así es como generalmente denominamos a las corrientes sinusoidales. También podríamos hablar de tensiones alternas. Por eso los circuitos accionados por corrientes o tensiones sinusoidales reciben el nombre de circuitos de corriente alterna, ya sea que tengan un solo elemento, como la resistencia de la izquierda, que tengan 2 elementos en serie o cualquier combinación de ellos. Lo importante es que los generadores que los alimentan sean de tensión alterna o incluso de corriente alterna, como en la figura de la derecha. Podrían preguntarse por qué nuestro interés en las sinusoides. Básicamente porque así es como se genera la energía, porque una señal sinusoidal es fácil de generar y transmitir, porque es la forma de voltaje generado en todo el mundo y suministrado a hogares, fábricas, laboratorios, etc. Además tienen la ventaja que son fáciles de manejar matemáticamente, ya que la derivada y la integral de una sinusoide son en sí mismas sinusoides. Lo que tenemos en la figura es la representación de magnitudes alternas mediante ondas sinusoidales. La expresión en color o la gráfica en color naranja representa a la tensión B sub 1 igual a B sub m por seno de t, de omega t, mientras que la expresión en color verde representa a B sub 2, que es igual a B sub m por coseno de omega t. Básicamente ambas son lo mismo, salvo que están desfasadas por 90 grados. En el instante inicial, la tensión 2, que depende de un coseno, tendrá un valor máximo, mientras que en el instante inicial, la tensión 1, que depende de un seno, su valor será 0. Su valor instantáneo será 0, o sea, el B de t. Mientras que B sub m lo escribimos en mayúscula porque es su valor máximo, que denominamos amplitud, como recordarán de las definiciones que vimos con anterioridad. En una onda sinusoidal pura, la amplitud se mantiene constante, ya que siempre se va a repetir el mismo valor máximo, ya sea positivo o negativo. Una sinusoide puede expresarse ya sea en forma de seno o de coseno, como vimos
en la diapositiva anterior. Pero si queremos comparar dos sinusoides, las tenemos que expresar ambas como seno o coseno y ambas con amplitudes positivas. En nuestro caso vamos a adoptar las expresiones coseno. Usando las relaciones que aquí aparecen, se puede transformar una sinusoide de la forma seno a la forma coseno o viceversa. Por ejemplo, vemos que el seno de omega t más menos 90 grados es igual a más menos el coseno de omega t. Si aplicamos a la primera expresión, o sea, al seno del ángulo suma, la expresión que tenemos aquí arriba, lo que nos va a aparecer es esta expresión aquí en amarillo, donde, considerando que el coseno de 90 es 0, este primer término se anula, y que el seno de 90 es 1, el segundo término queda como más menos coseno de omega t. Así se podría trabajar con cualquiera de los otros. Este tipo de transformación la vamos a hacer bastante a menudo, así que es bueno que la tengan presente. Una nueva e importante definición es el de valor eficaz de la corriente alterna. Este valor eficaz es el de una corriente continua que entrega la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente alterna. La noción de valor eficaz surge de la necesidad de medir la eficacia con que una fuente de tensión o de corriente alterna entrega potencia a una carga resistiva. Como veremos más adelante, la potencia instantánea en corriente alterna también es representada por una sinusoide. Para aclarar un poco la definición anterior, supongamos que una corriente I circula a través de una resistencia R, como en la figura superior. La potencia promedio en corriente continua será simplemente P igual a I cuadrado por R. Ahora, consideremos la misma resistencia R, pero circulada por una corriente alterna I. La potencia promedio en corriente alterna durante un ciclo se obtiene mediante esta expresión, es decir, mediante esta integral. Para aplicar la definición, igualamos ambas expresiones de potencia, basándonos en lo que habíamos dicho antes, y usamos I mayúscula porque el valor eficaz es un valor constante. De la igualación de ambas expresiones y despejando el valor de I, tendremos la expresión que aparece recuadrada que me permite calcular el valor eficaz de cualquier onda temporal. Esta expresión del valor eficaz de la corriente alterna recibe varios nombres. También se la llama media cuadrática, se la llama raíz media cuadrática, se la llama root mean square. Van a encontrar en alguna bibliografía, sobre todo más antigua, el subíndice RMS. Es decir, que podemos llamar a la corriente eficaz I sub F, podemos llamarla I sub F con doble F, que viene de effective en inglés, I sub RMS, pero simplemente la vamos a llamar I. No vamos a usar ningún subíndice para los valores eficaces, ya que en nuestro caso lo vamos a usar con tanta frecuencia que no vale la pena. Y si queremos definir la tensión eficaz, simplemente recurrimos a la definición de corriente eficaz. Tomamos la resistencia R que teníamos antes y si hacemos circular por ella una corriente de valor eficaz 1 ampere, la caída de tensión en la resistencia será de 1 volt eficaz. Otra definición, no tan importante como la anterior, pero sí de utilidad en muchos casos, es la de valor medio de la corriente alterna. El valor medio de cualquier onda de corriente alterna simétrica con respecto al eje 0 es 0. Por eso, cuando hablamos de valor medio de una onda alterna, nos estaremos refiriendo al valor promedio de una semionda. Fíjense que vamos a multiplicar por 2 la expresión y vamos a integrar entre 0 y t sobre 2. Si integráramos entre 0 y 2pi, nos daría exactamente igual a 0, ya que la semicomba positiva tiene la misma área que la semicomba negativa y se cancelarían entre sí. Usamos B sub A, que viene de average, valor medio en inglés, porque la M la vamos a reservar para valor máximo de la tensión o de la corriente. Para una señal periódica, el valor medio no es otra cosa que el valor de la componente de continua de la señal.
Si la señal oscila alrededor de 0, su valor medio en un periodo será 0, pero si oscila alrededor de un valor distinto, como se muestra en la figura en línea de trazos celestes, ese será su valor medio. Y será, como dijimos antes, el valor de la componente continua de la señal. Vamos a ver después en algunos casos que en un circuito pueden convivir un generador de alterna y un generador de continua y la tensión total será la suma de ambas tensiones, es decir, será una señal periódica pero con un valor medio distinto de 0. Para el caso particular de una onda sinusoidal, los valores eficaz y medios se obtienen aplicando las expresiones generales a las de una onda sinusoidal. Lo bueno del caso es que siempre dan el mismo resultado. Para el valor eficaz, cuando aplicamos la expresión que vimos antes, el valor eficaz va a ser igual al valor máximo sobre raíz de 2, igual a 0,707 del valor máximo. Mientras que el valor medio va a ser igual a 2 sobre pi por el valor máximo, es decir, 0,636 de ese valor. Si tenemos en cuenta esta expresión de acá arriba, podemos darnos cuenta que la tensión que tenemos en los enchufes de nuestras casas y que siempre decimos es de 220 volt, en realidad estamos hablando de 220 volt eficaces. Esa señal que tenemos en los terminales del enchufe va a ser una señal oscilante, sinusoidal, y que va a alcanzar un valor máximo de 311 volt. Existen además dos indicadores, denominados factor de forma y factor de cresta. El factor de forma se obtiene mediante el cociente entre el valor eficaz y el valor medio de una onda, que para el caso de una onda sinusoidal nos va a dar 1.11. Mientras que el factor de cresta se obtiene del cociente entre el valor máximo y el valor eficaz de la onda, que para el caso de una onda sinusoidal nos va a dar igual a raíz de 2. ¿Para qué sirven estos factores? El factor de forma da idea de la forma de la onda, es decir, que si hacemos el cociente y obtenemos el factor de forma igual a 1.11, estamos frente a una onda sinusoidal pura. Cuanto más se aleje de ese valor, más deformada seguramente estará la onda. En tanto, el factor de cresta o factor de amplitud es la relación entre el valor máximo y el valor eficaz, es decir, nos dice cuánto mayor es el valor máximo, que será la máxima tensión entre bornes, con respecto al valor eficaz, que es normalmente el que usamos, como mencionábamos antes en el ejemplo del enchufe de nuestras casas. Las sinusoides pueden expresarse en forma de fasores, lo que resulta mucho más conveniente para trabajar que las funciones seno y coseno temporales. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una sinusoide. Acá lo hemos expresado de distintas maneras. Recuerden que el operador J es igual a la raíz de menos 1. Los fasores proveen una forma simple de resolver circuitos lineales excitados por fuentes sinusoidales, y la noción de resolver los circuitos de corriente alterna mediante fasores fue introducida por Charles Steinmetz en 1893. Proteus fue un matemático e ingeniero electricista alemán-polaco, porque el lugar donde nació era alemán y luego pasó a Polonia, que ya les fue presentado en la guía número 3 por el ingeniero Belliski. La idea de la representación fasorial se basa en la identidad de Euler. E a la más menos j∅, es decir, la representación exponencial, puede ser escrita como una representación trigonométrica, donde el coseno de phi es la parte real de la expresión exponencial, mientras que el seno de phi es la parte imaginaria de la expresión exponencial. El concepto de fasor puede relacionarse con cualquiera de ambas formas. Nosotros vamos a adoptar la forma con seno para describir la sinusoide. Un fasor puede considerarse como el equivalente matemático de una sinusoide, pero sin la información de la frecuencia. El factor frecuencia, o sea el factor tiempo, se suprime y la frecuencia no es explícitamente mostrada en la representación en el dominio fasorial porque omega es constante. El dominio fasorial es llamado también dominio de la frecuencia. Acá lo que vemos es que a partir de una sinusoide b de t, escribiendo o considerando la parte real de su expresión exponencial,
podemos llegar a lo que tenemos aquí abajo, que es la representación fasorial, que en general va a ser hecha en forma polar como la tenemos acá. Así que B, la que está en amarillo, es la representación fasorial de la sinusoide B de t. Esto se va a aclarar más adelante con algunos ejemplos. La representación fasorial consiste simplemente en dibujar sobre un plano que, como se muestra a la izquierda, vamos a suponer que gira con velocidad angular constante omega, un vector que va a recibir el nombre de fasor porque está precisamente inmerso en ese plano que gira con velocidad angular constante. Si tomamos la parte real de la función trigonométrica, como habíamos visto antes, ese fasor en el momento inicial va a estar sobre el eje real y por lo tanto su proyección inicial va a ser el valor máximo. Vemos en la figura de la derecha que estará representado por la función coseno, que en el momento inicial alcanza su amplitud. Si tomáramos la parte imaginaria, en el instante inicial la proyección sería 0, como ocurre con la onda seno, y luego de pi sobre 2 o 90 grados proyectaríamos el valor máximo y tendríamos entonces la amplitud de la onda seno. Si bien hasta ahora hemos mostrado las ondas senoidales o cosenoidales pasando por su valor inicial correspondiente, máximo en el caso del coseno y 0 en el caso del seno, en general puede existir lo que se llama la fase, que es el ángulo que existe entre el máximo de la onda y el valor que va a tener cuando pase por 0. En la figura vemos que la onda roja, que representa la tensión, alcanza su máximo algunos grados antes del valor 0, y lo mismo ocurre con la onda verde que representa la corriente. Ese ángulo es lo que se denomina el ángulo de fase. En este caso, el phi de la tensión y el phi de la corriente son iguales, por lo tanto podemos decir además que ambas se encuentran en fase. Claro que no siempre ocurre en un circuito que la corriente y la tensión estén en fase, es decir, tengan el mismo ángulo de fase. Lo más probable es que no sea así. En este caso, observamos que el ángulo de fase de la tensión, representada en color verde, es phi sub b, el ángulo de fase de la corriente es phi sub i, representado en color rojo. Vamos a hacer la diferencia entre ambos valores. Siempre vamos a tomar phi sub b menos phi sub i, y si esa diferencia resulta positiva, vamos a decir que estamos en el caso de adelanto de fase, o lo que es lo mismo, que la tensión adelanta a la corriente. Por el contrario, si como en el caso de esta figura el ángulo phi sub i es mayor que phi sub b, esta diferencia nos va a dar negativa y estaremos en presencia de un caso denominado de atraso de fase, donde la corriente adelanta a la tensión. Esta diferencia de fase están íntimamente relacionadas con los elementos pasivos del circuito, como ya veremos más adelante. Y por supuesto, también podemos pasar del dominio fasorial al dominio del tiempo si conocemos la frecuencia angular. Es decir, como se muestra acá en la expresión en recuadro, podemos pasar de la expresión temporal a la expresión fasorial y viceversa. Si la expresión temporal viene expresada con la función seno, la expresaremos primero como función coseno y la amplitud la consideraremos siempre positiva. Finalmente, y a manera de resumen, la suma de sinusoides de la misma frecuencia es equivalente a la suma de sus correspondientes fasores. Tengamos en cuenta, recalquemos que estamos hablando de sinusoides de la misma frecuencia, si no, no podemos sumarlas. La tensión o la expresión temporal es dependiente del tiempo, en tanto que la expresión fasorial no lo es. La expresión temporal es siempre real, mientras que la expresión fasorial es por general compleja. El análisis fasorial se aplica solo cuando la frecuencia es constante. Se aplica al manipular dos o más señales sinusoidales solo si son de la misma frecuencia. Disculpen la insistencia, pero es común en algunos casos, como pueden aparecer más adelante, que se intenten sumar tensiones de distintas frecuencias, lo cual no está permitido. Ojito con todas estas afirmaciones porque son realmente
de gran importancia. Concluimos así con la unidad temática número 6.